que este es el tema quizá más importante de la existencia humana. Y hoy sobre el tema del suicidio se emiten juicios muy superfluos. Por ejemplo, que es efecto de una cuestión económica, que es efecto de que no me quieran, que es efecto de un desengaño, etcétera, etcétera. Yo no digo que eso no sean con causas, pero el fondo es otro. Nosotros tenemos un gran pensador que fue Alberto Camus, y hablando del suicidio, él dice algo que habría que tenerse muy en cuenta. El tema del suicidio, en el fondo, es plantearse la cuestión siguiente: si la vida tiene o no sentido. Responderse a esta pregunta es básica. Si la vida no tiene sentido, entonces el suicidio queda totalmente comprendido y aceptado. Pero si la vida tiene sentido, entonces yo tendré que plantearme muchas preguntas a mi vida. Y eso es muy importante, porque si mi vida tiene sentido, entonces yo tendré que llegar a esta conclusión: cuantos más porqués, y eso debería ser muy bien entendido, cuantos más porqués yo tenga para vivir, la vida para mí tendrá un gran significado. Por tanto, la conclusión sería esta: se suicida aquel que no tiene un por qué vivir. No se suicida aquel, pase lo que le pase, que tiene muchos porqués seguir viviendo. La logoterapia hace del tema del sentido el centro de la psicología que ella practica. Hay una psicología, en el siglo XX podríamos decir que hay tres grandes psicologías. La primera empezó con Freud y se maneja con el principio del placer, sobre todo el placer sexual. Entonces habría que concluir: el que tiene placer tiene motivos para vivir. El que no tiene placer no tiene motivos para vivir. Todo pasa por el sexo. Claro. Otra escuela de psicología que ha marcado el siglo XX es la escuela de un discípulo de Freud, del cual se separó porque no aceptaba esa visión pansexualista y el principio del placer. Lo que no indica que en la vida no tenga que haber placer. Era Alfredo Adler. Alfredo Adler, que es el que crea el término del complejo de inferioridad, insiste en el sentido del poder, la voluntad de poder, la necesidad de la aceptación de yo sentirme alguien en el mundo en que vivo. ¿tá? Entonces, ahí tenés otro enfoque distinto. Entonces, si yo tengo poder, mi vida vale. Si no tengo, me siento acomplejado. Viktor Frankl es la tercera escuela vienesa en este sentido. Fue discípulo de Freud y fue discípulo de Adler. Y de los dos se separó, no porque no aceptara lo que ellos decían, atentos, sino porque era una visión parcial. Él insiste en que la motivación fundamental para vivir no es el principio del poder, sino el tener una voluntad de sentido, tener un motivo, un sentido por el cual vivir y consagrar mi vida hacia algo o hacia alguien distinto de mí. O sea, el tema del compromiso. Esto, desde el punto de vista empírico, se ha podido comprobar en los campos de concentración nazis, en los campos de concentración japoneses y coreanos. Hay estudios que demuestran que la supervivencia en estos campos de situaciones límites, sobre todo en los campos de los alemanes, ten en cuenta que Viktor Frankl vio llevar a la cámara de gas a sus padres, a su esposa y a sus hermanos. Se queda solo. Vos te has de preguntar, un hombre en esta situación que no se vuelve loco, no se vuelve hipocondríaco, no se suicida, y lejos de esto, como médico que era y como psiquiatra, encuentra a partir de esta situación un motivo para seguir viviendo. No solamente él, se comprueba que todos aquellos reclusos en estos campos que tenían un por qué seguir viviendo, sobrevivían.
Y los que no tenían un porqué, aunque tuvieran una buena constitución orgánica, aunque tuvieran un buen estado momentáneamente emocional, sucumbían. Lo que te está haciendo ver, que en la vida humana, más que el organismo, más que la estabilidad emocional de carácter psíquico, lo que vale es esta otra dimensión que la psicología, la medicina y la psiquiatría en general no tienen en cuenta, que es la dimensión espiritual y humana del hombre. Quiero aclarar que cada vez que yo emplee la palabra espiritual, de ninguna manera tiene connotación religiosa. Las manifestaciones de esta vida espiritual del hombre están en la voluntad, la libertad y la responsabilidad. Ahora, en una situación tan límite como la que usted manifiesta de los campos de concentración, ¿cómo se le encuentra? Bueno, Frankl, por ejemplo, cuando le preguntan a Frankl, ¿y usted en dónde encontró el sentido de su vida en esta situación límite? Él siempre contesta, en ayudar a otros a que lo encontraran. Suponete, como él dice, un padre de familia le preguntaba ante una situación de derrumbe que después de un estado de abulia venía el suicidio, era ya común. Vos, antes de venir aquí, ¿a qué te dedicabas? Allí había sabios, artistas y hombres comunes. Si uno era un sabio y decía, por ejemplo, yo dejé sin terminar una obra de filosofía o algo así, no la pude terminar, piensa en ella. Otro era un arquitecto, un escultor, dejé una imagen sin terminar, vete trabajándola y cuando salgas la continúas. O un padre de familia, un simple hombre, había dejado un niño de pecho, piensa en tu hijo. Observa que en los tres casos hay algo muy importante. Frankl le estaba diciendo, no acentúes tanto eso que te preocupa, sino tu mente volcada hacia algo distinto de vos. Ahí está el sentido. Salí de esto que te atrapa. El criollo dice algo muy cierto. No te des manija. ¿Por qué un depresivo está tan depresivo? Porque todo el día se la pasa dándose manija y termina estando mucho más depresivo que lo estaría si no se diera manija. En esas situaciones límites, Frankl, con el tema del sentido, estaba diciendo, no le des tanta importancia a lo que te pasa, piensa en un proyecto de vida. El proyecto de vida que podrás llevar a cabo el día que salgas de aquí. O sea, estaba dándole un motivo de supervivencia. El suicida es aquella persona que ha llegado a una situación que no tiene motivos de supervivencia. Y nosotros podemos decir, ¿es culpa de la familia que lo abandonó? No se puede simplificar tanto. Yo quisiera decirte, volviendo a repetir las palabras de Camus. Camus dice, la cuestión más importante de la filosofía es saber si la vida tiene o no sentido. Ahora, Juan, en este momento, después de la Segunda Guerra, se ha ido imponiendo en nuestro medio una gran, yo diría, una gran idolatría. La idolatría a la eficiencia. La eficiencia a mí me da placer y poder. Y hoy estamos ante los albores de lo que yo llamaría una cultura a la muerte. Y se está gestando eso que se llama el hombre postmoderno. Para entender el tema del suicidio hay que entender esto. La nueva mentalidad que está invadiendo nuestro mundo occidental y de lo cual se da cuenta poca gente, los que estamos dedicados al estudio, etcétera, etcétera. ¿Qué es el hombre postmoderno? Es aquel hombre para quien el pasado ya no existe, la historia no tiene valor, el futuro no llegó, ¿para qué preocuparse de él? ¿Qué es lo que existe? El aquí y el ahora. Entonces, este aquí y ahora hay que agotarlo, porque es lo único que yo tengo. Y agotarlo, ¿qué significa? Estrujarle y quitarle todo el placer que yo pueda.
Por tanto, el hombre postmoderno es un hombre que no tiene valores, que no tiene proyectos, que no ama. Por eso es un hombre agotado. Se le termina el aquí y el ahora. Se le termina aquí la vida. y ahora. Ahora, este hombre, mientras tenga capacidad de gozar y de poder, vivirá eso. Cuando eso se le termine, este hombre no tiene razón por la cual vivir. Y fíjate, Juan, fíjate, eso que parece tan filosófico es lo que uno va viendo diariamente. Fíjate la juventud. La juventud, ¿por qué está tan aferrada a sus cantos? ¿Cuál es el tema obsesivo de los cantos, de esas canciones que canta la gente joven? Que lo quieran, porque se encuentra solo. Y que lo quieran sus pares. Porque la gente grande al joven no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque de los grandes lo único que le han venido son mentiras. ¿Está? Entonces ves esta filosofía de vida que se va imponiendo, como consecuencia nos está robando algo fundamental para vivir, que es la capacidad de asombro. Cuando una persona perdió la capacidad de asombro, ya está abierto a cualquier hecatombe, a cualquier desgracia. Un suicida, en el fondo, ¿qué es? Una persona que hace mucho tiempo perdió la capacidad de admirarse por las pequeñas cosas de las cuales está rodeada la vida humana. Pero, Francisco, usted hablaba de esto del hombre posmoderno, ¿no? ¿Cómo podemos definir, como para cerrar esto que culminamos en el primer bloque? Claro, el hombre posmoderno constituye ya de por sí, es un hombre enfermo. Es un hombre enfermo porque no tiene proyecto de vida. Es un hombre que no tiene pasado, por tanto no tiene raíces. No tiene futuro, no tiene proyecto. Entonces se caracteriza, como dice Frankl, por 4 notas. Una sería el fatalismo, el fanatismo, el presentismo de su existencia y la masificación. ¿Qué se entiende por fatalismo? La concepción de que él no tiene libertad. La concepción de que él no es responsable de lo que le pasa. Él es fatalmente condenado a lo que le imponen sus instintos y su factor biológico, su factor psicológico y su factor psicológico social. De esto tienen gran parte la culpa algunos sistemas psicológicos, algunos sistemas filosóficos que han invadido el siglo XX. El hombre con mentalidad fatalista se sabe un hombre condenado. Por tanto, él no puede hacer nada para oponerse a eso a lo cual está condenado. ¿Qué es un hombre fanático? Un hombre fanático es aquel inseguro que no tiene seguridad en sí para nada y entonces necesita aferrarse fanáticamente, obsesivamente a la idea de alguien. Y todo aquel que piensa en contra de él se convierte en un enemigo porque le quita seguridad. El hombre fanático no es tolerante. El hombre fanático no puede amar. ¿Por qué? Porque el amor y la tolerancia son medios de acercamiento. Él no puede acercarse a nadie. Porque como decía Sartre, para él el otro es el infierno. ¿Qué significaría la existencia presentista? Ya lo dije antes, vivir el aquí y el ahora y nada más. ¿Qué significa la masificación? Lo que estamos viendo, Yo me siento más seguro siendo como todos, siendo exactamente igual que todos y no queriendo sobresalir en nada, porque a donde yo sobresalgo y saco la cabeza, me la cortan. O sea, miedo a la soledad. Entonces, la masificación a mí me libera de la angustia de sentirme yo mismo. Te puedes imaginar, Juan, que con estas 4 categorías que van formando, atentos, que van conformando una mentalidad social, el mundo que se viene
va a ser mucho peor que este. Lo que no indica, atentos, yo no quiero que quede mi palabra como una visión pesimística. Yo soy uno de los convencidos de que el mundo va hacia una gran humanización, hacia una gran espiritualidad, pero habrá que pagar un precio muy alto. El hombre tendrá que elegir tarde o temprano su propio destino, tarde o temprano. ¿Cómo? No lo sé. Vio lo que comentábamos recién con los chicos cuando fuimos al corte, ¿no? Esto Sí. de los jóvenes, Sí. que de 6 a 5 le preguntábamos y los 5 habían pensado suicidarse, No me extraña. muy jóvenes, y todavía tenían esa idea de pronto, No me extraña. Una sociedad, una educación, un sistema educativo. Y cuando yo hablo de un sistema educativo, yo pongo en él el primario, el secundario y la universidad. Todo ese ciclo que erróneamente se llama educativo. Ese ciclo se debería llamar instructivo, nunca educativo. Porque el concepto de educación etimológicamente significa sacar de dentro algo que ya existe, las potencialidades de ser hombre. Eso es educación. ¿Está? En cambio, por tanto, evidentemente, nuestra sociedad tiene, entre otros, de muchos siglos, una gran crisis educativa. No se trató de preocuparse por eso que se insiste tanto. El hombre es único y irrepetible. Si el hombre es único y irrepetible, yo no lo puedo formar y educar igual que este. No hay dos hombres iguales. Por tanto, el auténtico proceso educativo sería aquel que se esforzara en que cada hombre fuera él mismo, él mismo. Fíjate, en cambio, nuestra escuela, nuestra universidad, en donde termina el periodo de formación, ¿en qué insiste? En el éxito, en el triunfo, en la competencia. 3 aspectos que no son negativos en sí, pero que se convierten en objetivos de vida. El que no triunfa, a ti nunca te han hablado en tu periodo de formación, a mí tampoco, nunca nos han hablado del fracaso. Nunca nos han hablado de la frustración. Nunca nos han hablado de la muerte. Sí, en cambio, del éxito a nivel personal, de la competencia a nivel personal y de la vida. Ahora, ese hombre posmoderno del cual yo te decía, cuando se encuentra con el fracaso, con la frustración, con la muerte, para lo cual no ha sido preparado, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Te vas a asombrar que un niño de 14 años se mate porque te dice, ¿para qué continuar viviendo? En Japón yo leo que chicos de segundo año, de secundario, se matan porque han fracasado en el estudio. Ahí tenés un caso, y no es excepción. En Argentina, el otro día, hace un tiempito atrás, una niña de 4º año se suicida porque ha dado un examen mal y le tiene miedo al padre. Sí, un joven que chocó el auto a su padre también en Córdoba. Ahora, ¿eso qué te está indicando? Que hemos dado valor a cosas que no lo tienen. ¿Pero por qué le hemos dado valor? Porque la educación ha fallado. Pero eso es terrible si no le encontramos sentido a esa edad. Ahí está. Por eso la logoterapia toma como centro de su doctrina una frase de Nietzsche. Nietzsche ha sido quizá uno de los mayores críticos de nuestra sociedad. No en vano terminó loco. Nietzsche decía, si tienes un por qué vivir, encontrarás un cómo afrontar cualquier problema que te pase. Ahora, si no tienes un por qué vivir, sucumbirás ante la menor dificultad. Y cuando vos tenés un por qué vivir, te puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vos siempre dirás a la vida, sí a la vida a pesar de todo. Pero el que no tiene un por qué vivir, no le puede decir sí a la vida. ¿Por qué? Porque la vida para él, ¿qué es? Aquella ocasión para robarle
para robarle placer, poder, pero no es una ocasión para darle, y en esa ocasión yo sacar de dentro de mí potencialidades de ser más humano. Por eso yo, Juan, te decía hace un rato que estamos yendo hacia una cultura de muerte. Fíjate que cada vez nos sorprendemos menos de la muerte de una persona. Nos sorprende cada vez menos. ¿Eso qué indica? Eso indica algo tremendo, tremendo. Sin darnos cuenta, nos están formando a través de los grandes medios de comunicación. Por eso yo, Juan, os alabo que tengáis estas inquietudes. Imaginad lo que serían nuestras compañías de televisión, todos los canales que cada día dedicaran una hora a humanizar al hombre. En cambio, uno que ve que la mayoría de los canales, de las radios, los medios de comunicación masiva, ¿a qué están dedicados? A la superficialidad, a la frivolidad, al consumo, a convertir el hombre en un esclavo de sus necesidades. Te vas a sorprender luego de que el suicidio se va imponiendo y que a un muchacho de 14 años le digas, ¿has pensado en el suicidio? Lo más lógico es que te diga, sí, cuando la cosa me vaya mal me mato. Totalmente coherente. Y si alguien, Francisco, en este momento nos está viendo y no tiene ese porqué, que es el que estamos buscando, ¿qué le decimos? ¿Cómo? Claro, claro. Yo le diría al que no tiene un porqué, yo le diría que aunque él no lo sepa, si nació es por algo. Aunque él le cueste creer, él debe estar convencido de que si vino a este mundo es por algo y que algo en el mundo depende de él. Lo que para eso, lógicamente, yo me tendré que liberar de las mentiras del culto al exitismo, al triunfalismo, al consumismo, al sexo y al poder. Todas estas cosas tienen su sentido. Yo no estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de la idolatría de lo que debe estar al servicio de algo. No hay persona, por humilde que sea, que no tenga una razón por la cual nació. Ahora, si él se cree que no vale, en parte no es culpa de él, en parte. Es culpa de una sociedad hipócrita, de una educación hipócrita, de una sociedad que está haciendo culto del consumo al punto de terminar con aquello tan sabido. Yo valgo por lo que tengo, no por lo que soy. Pero cuanto más me refugio en lo que tengo, más estoy evidenciando la inseguridad que yo tengo sobre mí mismo. Por eso, una de las obsesiones de Viktor Frankl, que aún vive, es eso, ¿no? Ayudar a la gente a que se dé cuenta que su vida puede tener un sentido, lo que no siempre es fácil. Pero quien no tiene un sentido, inexorablemente está condenado al fracaso como persona. Está como para seguir hablando realmente. Uno de los temas que decíamos, Francisco, cuando comenzamos el programa, es estos títulos que vemos en los diarios: se suicidan los jubilados por el tema de la crisis económica, ¿no? Y usted me decía, totalmente falso. Yo, ante eso, lo digo en público, totalmente falso y es mentira. Y el que diga, por ejemplo, sea quien sea, periodista, presidente, caballo, profesores de universidad, sociólogos, psicólogos, el que a mí me diga que un jubilado se mata por una cuestión económica, yo le digo que es un ignorante y un mentiroso. ¿Por qué? Porque si fuera así, todos los viejos de países del tercer mundo se matarían. ¿Por qué no ocurre en Asia y en África? ¿Por qué ocurre justamente en las sociedades industriales? Esa es una pregunta que hay que hacerse. El fondo que yo veo, ¿cuál es? Hace una serie de décadas, el viejo, ¿qué era? El viejo no era el de la tercera edad, un término estúpido
que se lo inventó alguien que cataloga a las personas por la edad, no por la vida. Esta tercera edad, vida inútil, es un concepto biológico, pero no es un concepto humano. Esta es una categoría que debería borrarse. Ahora, fíjate, décadas atrás, ¿qué era el viejo? Era el sabio. En cada casa había un anciano. La sociedad no necesitaba estas instituciones para arrinconar a los viejos. ¿Por qué? Porque precisaba la sabiduría. La sabiduría, Juan, no es instrucción. La instrucción yo la aprendo en los libros. La sabiduría la quiero viviendo. Por eso la palabra sabiduría significa saborear. Saborear. Y lo que más cuesta saborear es la vida. En cada casa había un sabio. La sociedad tenía los sabios en la calle. Cuando yo era niño, yo que recuerdo que ante un problema mío infantil, yo no iba a mi padre o a mi madre, iba a mi abuelo o a mi abuela. Y eso era muy común en la época. Íbamos a los sabios. Después de la guerra, y estos sabios tenían un lugar en la sociedad, tenían un lugar. Eran alguien, eran personas, eran un valor. Hoy el anciano en nuestra sociedad no es un valor. Es alguien que no se lo mata como hizo Hitler con las cámaras de gas porque no queda elegante. Pero los geriátricos que son. A ningún hijo se le hubiera ocurrido en esas épocas desprenderse del sabio. ¿Por qué? Porque el sabio en la casa era tan importante como el jornal que ganaba el hombre. ¿Tá? Llega la postguerra, se hace un culto a la eficiencia. Los que no sirven, arrinconados. Como el viejo, como el anciano no rinde, hay que arrinconarlo. Y de golpe a ese hombre, ¿qué le pasa? De golpe le va invadiendo eso que se llama en sociología la anomia. Yo no tengo nombre, yo no soy nada, yo no soy nadie. Yo no valgo, yo no soy un valor. Aquí es en donde hay que hacer hincapié. Está bien que se le aumente el sueldo a los jubilados, eso yo no lo pongo en cuestión. Lo que sí que digo que situar la problemática de la muerte del anciano a una cuestión económica es ofender y ultrajar al anciano, porque no se le reconoce el lugar que le correspondería en nuestra sociedad. Y fíjate, Juan, nuestra sociedad saca del medio a los ancianos y paradojalmente mira lo que empieza a aparecer. Crisis en las familias, separaciones, conflicto entre padres e hijos. Fíjate lo que ocurre en la calle. Invasión de la violencia. ¿Por qué no había violencia y por qué no había todo este descalabro de familias décadas hace? Porque había sabios en ella. Había gente sabia que enseñaba. Y esa laguna que han dejado, ¿quién la ha ocupado? La psicoterapia. Y soy psicólogo. Pero también digo que la psicología, la medicina y la psiquiatría se tienen que humanizar, porque se han deshumanizado mucho. Hemos sacado del medio a los ancianos, a los sabios. Y este bache había que llenarlo con alguien por la cuestión de la salud mental. Y lo han invadido y lo han ocupado los científicos, los técnicos de la salud mental. Paradojalmente, cada vez van en aumento las clínicas psiquiátricas. Paradojalmente, cada vez más todo el mundo precisa psicoterapia. El problema es, ¿con quién lo hago si ya no hay sabios? Y me van a tratar científicamente nada más. Me van a tratar científicamente. Si no tienen en cuenta que el hombre, antes que nada, es un ser humano, si a mí me tratan solamente desde el nivel psiquiátrico
y desde el nivel psicológico y olvidan de lado el aspecto espiritual y humano, a mí no solamente no me van a hacer bien, sino que me van a convertir en un fracasado más. Por eso vuelvo al tema del anciano. Al anciano se lo ofende cuando le dicen que todo su problema es cuestión de plata. Y toda su vida, ¿para qué? ¿En dónde está? El testimonio de su vida, ¿en dónde queda? Por eso yo digo que es una frivolidad y una superficialidad decir que el problema del anciano se arregla con un aumento de sueldo. Nos tenemos que...